¿Qué se inventaron ahora? Buenos días, iglesia. Estoy saludando a esta iglesia por si acaso. Buenos días, iglesia. Ahora sí. Buenos días, mezanine. No, yo veo como 30 y escuché a 2. Buenos días, mezanine. Buenos días a todos. Buenos días a quienes nos acompañan desde sus casitas. Tal vez el frío, una gripita no los permitió venir, pero sabemos que nos acompañan. Yo creo que todavía se siguen preguntando qué hacemos acá. Bueno, ¿cuántos años estamos cumpliendo? Y cuando uno cumple 16, pasan muchos cambios en nuestras vidas, ¿no? Ya se nos empieza como a cambiar la voz, a salir bigote a algunos. Empieza la transición a una nueva vida y podríamos decir que es la vida real. Y eso es lo que vamos a celebrar hoy. Ander, buenos días. Buenos días. Qué bueno tenerlos aquí, iglesia, celebrando este aniversario 16. Y hoy tenemos un privilegio y es ver estas dos mujeres. Creo que todos las conocen. Si no, se las voy a presentar. La señora María es la mamita de nuestra pastora Carolina. Por favor, un aplauso para ella. Y la señora Elizabeth es la mamita del pastor Julián. Un aplauso para ella. Yo creo que estamos muy agradecidos con ustedes porque ese apoyo que ustedes dieron al inicio de la iglesia hizo que hoy estemos en este lugar y que vayamos para donde vamos. Entonces, gracias por estar aquí, bienvenidas. Muchas gracias. Bueno, vimos un video hace un momento en donde nos contaba la historia del templo cuando el pueblo de Israel volvió del exilio y encontró que que el altar había sido destruido, que el templo había sido destruido. Y al volver, el pueblo inicia una nueva obra, comienza desde los cimientos, desde las bases. El pueblo inicia con claridad, con orden y con decisión. Inicio. Señora Elizabeth, ¿tú cómo recuerdas los primeros días o esos inicios de vida abundante? Muy buenos días para todos. De verdad que esos inicios para mí fue un temor. ¿Por qué? Porque cuando mi hijo llegó de Israel de hacer su pasantía, me dijo: mamá, tomó la decisión de servirle al Señor. Yo retrocedí y yo dije: Padre, viví lo que vivió mi hermano, de pronto un desprecio, bueno, tantas cosas que sucedieron en su ministerio, y ese era el temor de que yo tenía, de que pronto a mi hijo le fuera a pasar lo mismo, ¿sí? Pero dijo: no, para adelante. Yo le pedí perdón al Señor, porque de todas formas, pues eso no es bueno, ¿no? Antes yo, mi hijo adelante, ¿sí? Pero yo temía que pronto le lastimaran su corazón, y todo lógico, a mí como mamá también. Pero siguió, y lo apoyé doblando mucha rodilla por él, porque no es fácil, porque de todas formas vienen como esas oposiciones, ¿cierto? Pero le dije: Señor, si tú lo llamaste, como dice el Señor en su palabra, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, y el Señor tiene un llamado para él y nadie se lo va a robar. ¿Por qué? Porque cuando él estaba pequeño en el colegio americano casi se muere, se me cayó de una cancha de básquetbol de para atrás y el enemigo quería llevárselo, pero mira lo que Dios tenía para él, y el propósito de Dios se cumple y se seguirá cumpliendo. Amén, tremendo. Esos inicios son dolorosos al principio, ¿no? Pero todo tiene un propósito y siempre que empezamos algo lo hacemos con una convicción. Señora María, ¿qué convicciones acompañaron el inicio de Vida Abundante? Convicciones. Para mí el principal convicción, el llamado de nuestro pastor, la oración constante, perseverante, mucho sacrificio, pero ahí estaba, el pilar
siempre la oración. La oración. Hemos hablado mucho de la oración, ¿no? Me gustaría que todos, por favor, levantaran su mano izquierda a derecha y repitan conmigo. Señor, mi primer propósito para el año 2026 es venir a los servicios de oración que son los jueves a las 6:30 de la mañana. Amén. Ahí los escuchó el Señor, ya quedaron comprometidos. ¿Quedaron? Nosotros estamos muy convencidos de que la iglesia Vida Abundante y la iglesia en Ibagué se debe levantar y se ha fundamentado y se ha fortalecido desde la oración. De hecho, muchas personas dirán, y ha pasado, yo sé que ustedes también, ¿usted a qué iglesia va? La que queda en tal parte. Ah, la que parece una discoteca. Esa. Pero esa no es nuestra cultura. Nuestra cultura es que bueno, cuando vengamos el otro año, la oración. Señora Elizabeth, ¿cómo se definió esa cultura espiritual o cómo se fue definiendo en los inicios de la iglesia a lo que es, digamos, la oración hoy como eje fundamental de nuestra iglesia? A ver, ¿qué admiré yo en mi hijo? Ese amor por la obra. Él era tan apasionado en su universidad, yo me acuerdo con Marlon, con Andresito, predicando allí, se reunían, hacían alabanza, se iban a los parques estando en la universidad, ¿sí? Y yo le daba gracias al Señor porque yo decía, Padre, en estos momentos de verdad la juventud de él, porque era muy joven, buscaba al Señor, ese amor, esa pasión. Yo admiro de verdad aquí en la iglesia esa disciplina, ese orden para todo, porque de verdad él es muy ordenado en todas las cosas y yo de verdad, yo digo, ay Señor, yo también quisiera ser como él. Porque a veces uno de verdad es como indisciplinado y desordenado. Y yo le quiero comentar algo que sucedía en su alcoba, porque ese lugar, él no nos dejaba entrar con zapatos. Allá uno tenía que entrar en medias o descalzo. Y uno llegaba allá y yo decía, Señor, este lugar es santo y santificado, porque ahí se sentía la presencia de Dios. Yo llegaba allá y a veces me quebrantaba de decir, Dios, gracias. Gracias, Señor, porque tú escogiste a mi hijo, Señor. ¿Sí? Y de verdad, hijo, que yo todos los días lo bendigo. Por haberse tomado esa decisión de servirle al Señor. No es en vano, no es en vano de verdad nosotras como mamitas, de estar orando por nuestros hijos, clamando, arrodillándonos, porque yo sé que así como mi hijo es lleno del amor de Dios, apasionado por su obra, que lo busca como buscar el oro y la plata, yo sé que así van a ser nuestros hijos, ¿sí? Llenos del amor de Cristo, sirviéndole, adorándole. Amén, así es. Gracias, señora Elizabeth. Y señora María, yo tengo una última pregunta y es, tengo entendido que usted estuvo en los inicios de la iglesia, pero creo que usted llegó primero a la iglesia que la pastora Carolina. ¿Cómo fue eso? Cuéntenos, por favor. Bueno, cuando Caro llevó a Julito a la casa, nosotros nos preguntamos con mi esposo, que en paz descanse, ¿y él qué hace? Pregunta del millón. Entonces ella dijo, no mamá, él es pastor, él pastorea una iglesia. Entonces uno asume una iglesia, ¿no? Bien,
Y pues sí, claro, vaya sorpresa, ya con el pasado un tiempito, yo le dije, hija, yo quiero ir al servicio. Yo acompañaba a mi hija llegó primero a los pies de Cristo, luego yo la seguí a su congregación, asistí, y yo le dije, hija, yo quiero asistir al servicio de Julito. Me dijo, listo, mamá. Sí, ella me llevó y sorpresa. Llegamos a la sala del apartamento de la señora Elizabeth. Bien, claro, educadamente, entramos, sí. Esa fue pues mi primera experiencia en la iglesia con él, pero mi hija no siguió, ella me llevó, pero ella no siguió asistiendo a su servicio, la que asistía era yo. Y pues ahí muy juiciosa, gracias a Dios, o sea, de lo que es el propósito de Dios. O sea, el propósito no tiene reversa. Ahí me quedé, ahí estoy, fiel y firme. Un aplauso para la señora María y la señora Elizabeth. Muchísimas gracias. Después de colocar los cimientos del templo, el pueblo estaba lleno de impulso. Habían dado un inicio fuerte, pero entonces vinieron las cartas, las amenazas, la presión constante, y la obra se detuvo, no por falta de deseo, sino porque cada día parecía más difícil seguir. Imagínelos, el altar seguía encendido, las reuniones continuaban, pero el muro delante de ellos no avanzaba. Pasó un año, pasaron 2, pasaron muchos más. La adoración seguía, pero la construcción quedó en silencio. Y eso también lo conoce cualquier iglesia que ha caminado lo suficiente. Temporadas donde el corazón está firme, pero las fuerzas no. Donde seguimos reuniéndonos, pero no construyendo al ritmo que quisiéramos. En esos años de pausa, Dios no se había retirado. Estaba preparando el momento exacto para volver a encender la obra. Y eso es lo que queremos explorar hoy. Nuestras propias pausas y cómo Dios las ha usado para sostenernos y formarnos. Hola. ¿Ustedes qué piensan? Ahorita lo decía la señora María, cuando les dicen o les hablan de un pastor. Uno piensa de pronto ya en alguien mayor, de pronto con pancita, de pronto canoso, de pronto así como bajito, como chiquito. Bueno, les presento al pastor Andrés. No es el pastor que les estoy describiendo, evidentemente. Él es el pastor asistente de la iglesia. Por favor, démosle un aplauso al pastor Andrés. Como estábamos viendo ahorita en la historia que estamos relatando por medio de estos videos, como les decía ahorita, la iglesia, el pueblo de Israel inició su reconstrucción del templo y demás, pero vino oposición. Aquí es importante que nos grabemos esa palabra. Oposición que vinieron de adentro, de afuera, oposiciones incluso políticas, oposiciones administrativas, lo que llevó a un detenimiento por completo de la obra. Pastor Andrés, en los años que tú llevas en la iglesia, que creo que no son pocos, ¿cuántos llevamos? 16. 16 años. Antes de la pregunta, ¿hace cuánto conoces al pastor Julián? Al pastor Julián lo conozco hace unos pocos años, desde el 2003. Ah, allí nomás. Fuimos compañeros del colegio, en diferentes salones, pero éramos compañeros. ¿Y cómo terminaste acá? Pues bueno, primero que todo es la voluntad de Dios, ¿no? Siempre es Dios el que tiene un propósito especial con cada uno de nosotros y bueno, es hasta un poco gracioso porque pues el pastor, como lo decía la señora Elizabeth, él siempre ha sido muy juicioso, muy aplicado, era en el colegio muy aplicado. Él estaba en el salón de los juiciosos y yo estaba en el salón de los menos juiciosos. Vamos a decirlo en esos términos, en el de los no tan juiciosos. Entonces éramos polos opuestos y en la universidad, estudiamos en la misma universidad, el pastor estudió en la Universidad de Ibagué igual que yo. Bueno,
El pastor estudió Administración de Negocios Internacionales y yo soy administrador financiero también de la misma universidad y coincidíamos en las mismas áreas. Entonces nos saludábamos, pero ¿qué más bien? No es ese saludo porque pues no éramos muy amigos en ese entonces. El pastor llega de su viaje a Israel con la visión de iniciar iglesia y empieza pues por supuesto a invitar personas, ¿no? Como todo pastor, ven, te invito, que vamos a iniciar obra y el pastor me hace una invitación, bueno, me hizo varias invitaciones en varios días, pero pues como buena cabrita pues yo no quería ir. Yo realmente nunca había asistido a una iglesia, no era de iglesia cristiana, es más, no era de ninguna iglesia, o sea, no pertenecía a ninguna iglesia, era por ahí como un animalito por ahí sueltico. Entonces el pastor me hace las invitaciones y llegó el día en que yo dije, voy a aceptarle como para quitármelo de encima. Y fue un domingo que asistí a la casa de la señora Elizabeth, no era la iglesia que vemos ahorita, como lo vimos, era la sala de una casa. Yo creo que no eran más de 6 sillas, pastor, unas 6 sillas, y pues ahí inició y con ese día que yo quería ir para decirle no me gustó, no voy a volver, gracias por la invitación, pues ahí terminé quedándome. Y aquí estamos. Ahí terminamos y acabamos. Y con familia, ¿no? ¿Dónde está Margarita? Por allá está mi esposa, mis hijos, el Señor nos ha añadido. Algo importante, nosotros, bueno, cuando el pastor inició obra era soltero, yo también estaba soltero, éramos solteritos, pero no a la orden, porque el Señor nos tenía preparadas nuestras esposas. Dios ha sido bueno, ¿no? Sí, Dios ha sido bueno. En ese crecimiento o ese acompañamiento que tú hiciste a la iglesia desde sus primeros pasos, ¿qué tipos de oposición enfrentó la iglesia en cuanto a su crecimiento? Bueno, yo creo que toda iglesia iniciando tiene sus obstáculos. Uno de los obstáculos que veía yo al principio, que me acordaba ya en este segundo servicio, era la forma de administrar iglesia, pues porque no conocíamos cómo administrar una iglesia y a los Sí, meses… no hay una materia en la No. universidad que diga administración de iglesias. No, esa materia no existe. No existe. Eso se aprende con el tiempo y pues van 16 años y hasta el día de hoy seguimos aprendiendo cómo administrar los negocios de mi Padre, decía nuestro Señor Jesús. Entonces, iniciando, el pastor pues me hace el llamado al tema de la tesorería y yo era administrador financiero, pero pues yo sabía temas bancarios, financieros, de empresas, ¿sí? Estados financieros, pero no cómo administrar el dinero de la iglesia. Entonces yo creo que uno fue de los primeros obstáculos que tiene toda iglesia, es la administración. Ya después vienen los obstáculos como la murmuración. El crecimiento genera, pues por supuesto, grupos, genera amistades, lazos, vínculos, y muchas veces esos vínculos, esos grupos, esas amistades tienen buenas intenciones. Vamos a reunirnos a orar por tales temas. Vamos a reunirnos a orar por el esposo de fulanita que está en adulterio. Entonces eso no deja de ser una oración, dejan de ser buenas intenciones y se convierten en unas malas decisiones y termina volviéndose pues murmuración, chisme, queja, mentira. Y esa fue la primera prueba que nosotros vivimos como iglesia, que fue la división de la iglesia a partir de la murmuración y del chisme. Y eso fue ya cuando salimos de la casa del pastor al Hotel Dan, el auditorio del Hotel Dan, fuimos al barrio Ambalá, un local grande también, habíamos crecido, éramos alrededor de 50, 70 personas, estamos empezando a crecer y ahí se levantó la oposición. Ese fue el primer gran reto porque pues muchas personas, sus corazones fueron dañados, lastimados y se apartaron. La iglesia ahí empezó a decaer y pues ahorita el pastor decía algo importante, es más que todo una prueba de parte de Dios para tratar y forjar o fortalecer los cimientos que van a ser a futuro la iglesia que soy. También hace poco, cuando vinimos acá, exactamente igual. Estamos empezando a crecer, estábamos en la casa de mi suegra en el segundo piso y cuando veníamos ya teníamos la visión, el Señor ya le había dado la visión al pastor, se estaban mirando lugares donde irnos
y se levanta también unas personas que pues fueron ayudadas por la iglesia y se levantaron en contra de los pastores, de la iglesia, y empieza lo mismo, ¿no? La murmuración, el chisme, la habladuría, y eso empezó a dañar ciertos corazones que hoy ya no están con nosotros tampoco, pero esa era la antesala a lo que nos tiene hoy Dios siendo vida abundante. Bueno, pues siempre que uno quiere emprender o crecer en el Señor hay oposición, ¿sí? Y vemos pues que la iglesia lo ha sufrido de una u otra manera, pero desde tu punto de vista, desde que se inició la iglesia, ¿cómo han podido enfrentar esa oposición y cómo pueden sostenerse? Porque uno a veces piensa que por la oposición pues no viene de Dios lo que uno está haciendo, ¿sí? Uno a veces dice, no, pues como no se dan las cosas, pues Dios no está en el asunto. ¿Cómo hicieron para poder sostenerse en medio de esa oposición? Bueno, pues la palabra de Dios en 1 Corintios 11:19 nos enseña que es necesario que entre ustedes haya disensiones o divisiones para que sean conocidos los que han de ser aprobados. Entonces, eso también es necesario. La división es necesaria porque nos forma, pero también saca lo que el Señor no quiere que esté dentro de su iglesia. Es doloroso, es fuerte, pero eso era lo que Pablo le decía a la iglesia. Le decía, es necesario que haya división porque esto ¿qué va a hacer? Va a separar a los aprobados de los reprobados. Pero también es importante la formación. Yo creo que el formar buenos líderes, futuros líderes, es fundamental para toda organización eclesial. Y yo creo que uno de los principales ejes de la iglesia son los grupos vida, pero también está el proceso de formación. Porque una buena formación va a formar futuros líderes, ¿formados en qué? En el carácter, en los principios, en la ética y en la moral cristiana. Entonces de ahí surgen muchos liderazgos como los que hoy en día, pues muchos deberían estar siendo vistos, pero pues bueno, estamos desde otra óptica ahorita, pero veíamos liderazgos que ayudaron en ciertos fundamentos como lo veíamos en el libro de Esdras y Nehemías también, en la reconstrucción. Salen líderes, unos a formar la parte estructural de la iglesia, o sea, la parte física, hablando de paredes, todo, pero también vienen líderes que van a fortalecer y a formar el área espiritual, como era Esdras, que eran formados ¿para qué? Para fortalecer o para reconstruir el área espiritual en el pueblo. Entonces de ahí salen liderazgos como María Peña, que fue una persona que dirigió el proyecto Nehemías, que es la reconstrucción después del incendio que todos conocemos. También hay muchos liderazgos más acá en la iglesia de formación eclesial, la señora Liliana López, Jessica, Rebeca, Sonia, bueno, muchos, y si no los he nombrado me perdonan, pero hay muchísimos. Entonces yo creo que formar líderes ayuda al sostenimiento, pero siempre lo que sostiene la iglesia es el Espíritu Santo. Muy bien, Pastor Andrés, muchísimas gracias. A ustedes. Aplauso por favor para el pastor. Cuando pasaron los años, en Jerusalén empezó a levantarse una nueva generación. Gente que no había visto el altar levantarse ni los cimientos colocarse. Gente que llegó después, sin la memoria viva del llamado inicial. Ellos adoraban, sí, pero no entendían el porqué de la obra. No habían visto el principio. No conocían la visión original. Y cuando una generación pierde memoria, también pierde dirección. En una iglesia sucede lo mismo. Personas nuevas llegan y es una bendición, pero si no conocen la historia, los sacrificios y la razón por la que existimos, es fácil que se desconecten del propósito y avancen sin claridad. Por eso este aniversario también mira hacia ellos, para recordar juntos quiénes somos, por qué empezamos y hacia dónde debemos seguir construyendo. Por favor, démosle una cálida bienvenida al pastor Julián y a la pastora Carolina. Paz, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños al sueño de Dios. Amén. Para nuestra ciudad y para nuestra familia. Gracias. Como veíamos en
en la historia que hemos venido trabajando, hablábamos de que la obra estuvo detenida. La obra se detuvo, pero ellos no pensaban ni tenían en cuenta cuánto tiempo se iba a detener. Aún así, pues las personas, digamos, seguían su vida normal. De hecho, la adoración continuaba, pero la obra de Dios quedó relegada. El pueblo se enfocaba en sus vidas personales, en sus proyectos personales, en sus familias, se encerraban en sí mismo, pero la obra del Señor se detuvo. Y a eso surgió una nueva generación que no conoció lo que era el antes de que la obra se detuviera. Paz, hemos hablado del incendio y demás, pero yo estoy seguro que hubo momentos de pausa que fueron en su momento tan determinantes como lo fue el incendio, ¿sí? Entonces, ¿qué momentos de pausa ha vivido la iglesia en este tiempo? Muy buenos días, iglesia, ¿cómo están? Me alegra mucho, gracias por acompañarnos, y a los que vienen por primera vez, bienvenidos. Hoy queremos que puedan conocer parte de lo que somos Vida Abundante. Y hablando de pausas, hay temporadas donde literalmente Dios se pone en pausa. El tiempo del incendio, que fueron más o menos 3 meses, la reconstrucción, no fue un tiempo de pausa porque fue un tiempo de mucho trabajo. Todos los días de estar casi de lunes a domingo, lunes a sábado, trabajando para la reconstrucción, porque teníamos la meta de estar inaugurando este lugar. Ya vamos a cumplir en 15 días 1 año de haber vuelto a la casa. Pero sí hubo un periodo de pausa. Fue más o menos entre los años 2013 al 2015. Fueron 2 años literal que para mí fueron los 2 años más difíciles del ministerio, donde yo sentía que literalmente el Señor tenía algo contra mí. No sé si te ha pasado, has vivido momentos así, donde tú sientes como que Dios está en tu contra, hiciste algo, pasó algo, pero literalmente es como quedarse uno en el tiempo, ¿no? O sea, tú ves que otros están avanzando, progresando, pero tú te quedas como en un tiempo, como un stand-by, como que… Y fueron alrededor de 2 años. 2 años donde siempre a mí ha habido el ímpetu de avanzar, de conquistar, de ir por más. Son características que nos definen: la visión, la pasión, la fuerza. Nada nos detiene, somos imparables, pero somos humanos. Y en esa humanidad nos quebrantamos. Y fueron 2 años donde literalmente había un domingo donde no llegaba nadie, o sea, ni una persona nueva. Estaba tan mal que yo estaba preparando un mensaje para darle un domingo que se llamaba ¿Cómo encontrar una buena iglesia? Imagínense ustedes que su pastor les salga con un mensaje, ¿cómo encontrar? Porque yo estaba ya organizando a dónde enviar esas 8 personas que el Señor me había dicho, pastoréalas. Entre esas, ¿quiénes estaban? Mi esposa, mi mamá, mi suegra y 3 más que creo que no aguantaron la oposición y se fueron, porque literalmente se fueron. Eran grandes líderes para nosotros y se fueron, y digo yo, se largaron, ni dijeron gracias ni adiós. Y uno como pastor, pues, ven, ¿qué pasó? No, pastor, es que lo de siempre, el trabajo. Y yo, mentiras, dime la verdad. Y literal me dijo así, pastor, es que yo siento que esta iglesia no va para ningún lado. Y yo digo, sí, mira. Wow, entonces pues bien mal, y viene y me dicen eso, y yo dije, no, definitivamente las cosas sí están mal. Y le pasé mi carta de renuncia al Señor y le dije, Señor, como que más bien yo me planto en una iglesia, sirvo, yo no soy pastor, quiero servirte, pero pues de pronto mi llamado no es a iniciar una obra. Iniciar una iglesia es muy difícil, úsame de otras maneras.
y le pasé mi carta de renuncia y mi renuncia, y había ese fuego dentro de mí que no me dejaba, como dijo Jeremías capítulo 20. Y yo dije, bueno, quizás no es la ciudad, porque Ibagué, no sé si ustedes sepan, estamos en algo que hemos llamado una toma espiritual, porque Ibagué es una plaza espiritualmente difícil para levantar iglesia, ¿sí? Ibagué, si ustedes no lo saben, y estamos cancelando eso, dicen que Ibagué es el cementerio de los pastores, donde muchos pastores han querido levantar y ver prosperar sus obras en esta ciudad y no han podido. Y nosotros estamos viendo algo diferente, estamos viendo la gloria de Dios, ¿sí? Así que seguimos firme. Pero yo dije, no es Ibagué, me voy. Yo dije, vamos para el eje cafetero, nos encanta el eje cafetero, vamos a fundar Iglesia Armenia, vamos para allá. Y hablé con mi mamá, le dije, mamá, mira, nos vamos. Y ella muy así dramática me dijo, hijo, ¿usted no le da miedo? ¿Usted no le da miedo una reprensión del Señor? Mire lo que le pasó a su tío, que por haber dejado el ministerio, porque como ella nos dijo que fue duro, él lo dejó un tiempo y se partió un pie. Creo que la esposa se partió un pie bajándose una moto. Usted no, me dijo, me contó eso y yo como que todo bien deprimido, y ahora me mete en terror. Entonces yo dije, no, pues así no renuncio. Entonces, ¿qué hago? Reiniciamos. Le dijimos al Señor, Señor, pues una vez más comencemos la iglesia. Paz, Caro, ¿qué pausas? Bueno, tenemos entendido que el Paz inició la iglesia soltero. Esos que están por ahí solteros, Lo primero que hice es ganarme a la suegra, ¿no? Eso es un consejo clave. Paz, después tú llegas a la vida del pastor, son familia, pero yo creo que desde la óptica de una esposa lo reflexionamos, o sea, casarse es para machos, eso es para valientes, ¿o no? Amén. Ahora imagínense iniciar iglesia iniciando matrimonio. Paz, ¿cómo fueron esos tiempos y qué momentos de pausa vivió la iglesia desde tu perspectiva? Bueno, no, pues evidentemente no fue fácil, sí, par de chinos, sí, estábamos súper jóvenes, más jóvenes de lo que somos ahora. Y claro, 23 añitos, 25 añitos, pues obviamente, par de chinos inmaduros, haciendo algo, creyendo por un proyecto realmente grande que es el reino de Dios. Y también asocio como esa temporada que comentaba el Paz, nosotros tuvimos la iglesia en nuestra casa un tiempo. No fue una de las temporadas más chéveres y apasionantes en ese momento, pero sí vimos que ese momento fue, yo sentí ya después con los años, lo que yo vi fue que era la preparación de Dios para nosotros, ¿sí? Para lo que venía, porque evidentemente en el corazón de Dios estaba esto y más, ¿sí? Entonces, obviamente habían cosas en nosotros importantes de trabajar y tenía que ver con nuestro carácter, desarrollar fe, desarrollar confianza. No es fácil cuando tú decides depender 100% de Dios. No es fácil. Hay muchas historias alrededor de esto. No quiero acá de pronto no sé, como decir algo que no es, pero sin mentirles porque es una realidad. Miren, o había para pagar el arriendo o había para comer, así de sencillo. Y nosotros siempre nos hemos caracterizado por ser muy responsables, somos personas supremamente responsables con lo que Dios nos ha entregado. Y bueno, tengo un administrador en casa y para él era lo correcto, lo que es. Entonces, vivir por fe, vivir
cogidos de la mano de Dios no es fácil. Entonces esa fue una temporada de eso, de estar muy agarrados de Dios, de estar muy como buscando esa voz, esa dirección de parte de Dios. Y no sé si respondí la pregunta, ¿qué era? Se me olvidó. Sigue, Paz, sigue tranquilo. Entonces, básicamente, para resumirles la historia, para mí ese fue un tiempo de preparación, esa misma temporada que el Paz habla. Llegó nuestra hija Abby, entonces cuando a mí me dicen es que hay que tener carro, casa, beca para tener hijos, yo digo, no, no necesariamente, ¿verdad? Hay que estar dispuestos y nosotros anhelábamos en ese momento, en medio de toda esa situación, anhelábamos ser padres y de verdad que nuestra hija fue un regalo. Su nombre es muy importante para nosotros. Abby es la alegría del padre y llegó a ser una alegría para nosotros en esa temporada tan difícil que estábamos viviendo. Entonces, y Luciana es una variante de luz, ¿sí? La que da luz. Entonces, y nosotros vemos a nuestra hija y yo cada vez que le digo a Abby Luciana, yo recuerdo eso, ¿sí? Y es nuestra alegría, fue una promesa en ese momento, fue ver la luz en medio de un momento muy oscuro y difícil para nosotros, pero miro atrás y digo, gracias Dios, gracias porque fue necesario que pasáramos eso, fue necesario que nos pusieras a prueba, fue necesario que afirmaras nuestro llamado, fue necesaria cada circunstancia, cada lágrima, cada vez que quisimos renunciar, fue necesario para prepararnos precisamente para darles también lo mejor a ustedes, porque fue un tiempo donde el Señor nos sanó, donde el Señor nos habló, donde el Señor nos afirmó, donde pudimos recibir muchas cosas que en ese momento no estábamos viendo, pero que el Señor siempre nos llevaba a mirar al futuro a nivel organizacional. Desde ahí ya estábamos en esas 12 sillas organizando la gente. O sea, cosas que uno dice, el Señor llevándonos al futuro, a lo que queríamos. Y yo creo que todo ese proceso también muestra la fe que ustedes tenían en el proceso, ¿cierto? O sea, no todo el mundo nace aprendido, y menos para hacer una iglesia. No hay una asignatura que nos enseñe a hacerlo, no hay alguien que nos dé un manual, así se hace una iglesia, y gracias a Dios así no es, porque pues, mucha gente lo haría de manera errónea. Pero nosotros estamos seguros que son temporadas que se viven. Cada uno de nosotros vivimos temporadas de preparación para, y seguramente en este tiempo estamos en otra temporada de preparación para lo que el Señor trae para nosotros. Pero, ¿qué áreas sienten ustedes que Dios está llamando hoy a reactivar en la iglesia? Muy bien, yo quiero mencionar una de tantas que podría mencionarles, pero ¿por qué nos impactó tanto? Y yo le animo a que estudie, eso fue Esdras capítulo 5, Cami, el pasaje que estamos hoy ilustrando, capítulo 4, que está muy unido con el libro del profeta Ageo, porque a causa de la oposición, ellos regresaron del exilio con Nehemías, con Esdras, Nehemías al frente del muro, pero Esdras al frente del templo, toda la reconstrucción de lo que es la iglesia, el culto a Dios, el servicio, pero el enemigo levanta oposición y aún dentro de la misma comunidad, y ellos se desaniman, o sea, tan fácil, y se desanimaron y dejaron la obra. Pero nos desanimamos y después nos ocupamos, nos distraemos, y ¿saben cuántos años pasaron? Pasaron 16 años. Y por allá empezaron a ver como problemas, como que les dice Ageo, es que ustedes el salario se les va como saco roto, no les alcanza para nada. ¿Por qué? Y se preguntaban, pero ¿por qué no progresamos también nosotros? Y el Señor les dice, es que ustedes abandonaron la casa de Dios. Sus prioridades están al revés, piensan primeramente en ustedes, sus casas aprovisionadas, pero abandonaron el reino, la casa de Dios.
y les dice, vuelvan porque la gloria postrera de esta casa va a ser mayor que la primera, hablando del templo anterior que era el de Salomón. Entonces me impactó eso, porque, y es el eje, me preguntaste por el… Llamando a reactivar, y es el servicio. El servicio. Y no solamente para los que ya son parte de todo nuestro equipo de voluntariado, que es un equipo como de 80 personas activos actualmente que atiende a toda la Iglesia Vida Abundante, sino aquellos que tienen un llamado al ministerio, aquellos que tienen dones, aquellos que son líderes que han sido llamados a servir en el reino de Dios, pero que por algo que pasó, por algo que sucedió, decidieron pausarse y decir, después lo hago. Pero en ese después quizás han pasado 16 años. Y hoy el Señor te trajo a decirte, es el tiempo de reactivar. Es el tiempo de volver a reactivarte, ¿sí? No esperemos a una reprensión. No esperemos a un llamado, porque algo que tengo claro, y yo viví la oposición y yo estuve a punto de decir no voy más, y es que los dones y el llamamiento son irrevocables. O le sirves o le sirves. Amén. Amén. Y por último, ya para cerrar este punto, Paz, ¿tú qué le dirías hoy a las personas? Como el Paz decía, que hay momentos donde uno quiere ya no seguir, pero el llamamiento es irrevocable. ¿Cómo puede uno seguir adelante? Es decir, ¿cómo podemos seguir creyendo en una visión? Y si hoy las personas que no estuvieron con ustedes después, que se fueron, los estuvieran escuchando, ¿qué les dirías? Wow. ¿Qué les diría? Bueno, yo les diría, ¿qué teso? Aparte no, pues sí, claro, los amamos. Pero aunque eso no fue lo que pensé. Espera, a ver, aplico la serie de perdón primero. No, yo creo que yo les diría, vuelvan a la casa, ¿sí? Vuelvan a la casa, a su casa, porque se fueron y nosotros, gracias a Dios, esto sí es algo que el Señor nos permitió entenderlo en etapas muy tempranas. Y lo digo porque a veces uno conoce muchas historias alrededor de esto, pero gracias a Dios nosotros siempre hemos dejado la puerta abierta para las personas que se han ido, ¿sí? Bajo la circunstancia que sea, porque hemos entendido que primeramente son hijos de Dios, y como hijos de Dios pues también tienen crisis y temporadas, ¿verdad? Pero yo les diría, vuelvan a su casa. Aquí está un proceso que los espera, ¿sí? Que deseamos que puedan hacer, que sean sanados, pero como decía el Paz, hay personas de aquí que se fueron, que yo soñaba con ellas. ¿En qué sentido? En que hicieran parte de muchos proyectos de la iglesia. Y bueno, yo creo que esta es la iglesia del Señor, no es mi iglesia. Yo no soy la dueña de esto. Yo solamente soy un instrumento que por la gracia de Dios estoy aquí, pero sé que cualquiera de ustedes también puede ser un instrumento en las manos de Dios, y sobre todo cuando se trata de extender su reino. Entonces, deseo y pienso mucho cuando pienso en personas, yo deseo que las personas que estén aquí puedan sembrarse en esta casa, puedan echar raíces y ser como esos árboles, como dice la palabra, junto a corrientes de agua, ¿sí? Que tienen esas raíces profundas, que su hoja no cae y que todo lo que hacen prospera en todo sentido. Y ese es mi deseo, esa es mi oración, que ustedes se puedan sembrar. Y si han de llegar personas, también anhelo mucho que por esa puerta entren personas nuevas, como decía el Paz. Bienvenida a todas las personas que hoy nos acompañan por primera vez, porque esta es una casa donde vas a encontrar
no solamente te vas a encontrar con Jesús, que es el mejor regalo que puedes tener, sino que también te vas a encontrar, ¿sí?, con un grupo de personas imperfectas que anhelan, que aman a Dios y que en este lugar pueden ser restauradas también para dar lo mejor. Amén. Muchas gracias, pastores. Un aplauso para nuestros pastores, por favor. Después de años de pausa, el pueblo se había acostumbrado a vivir así. Adoraban, pero no avanzaban. Trabajaban, pero algo no prosperaba. Construían sus casas, pero la obra de Dios seguía igual, detenida. Hasta que Dios habló, no con un solo profeta, sino con dos voces al mismo tiempo, Ageo y Zacarías, uno directo, confrontador, el otro profundo y esperanzador, y el mensaje era claro: vuelvan su corazón a mí y vuelvan a la obra. Ese fue un momento decisivo. El pueblo escuchó, se detuvo, reflexionó, y algo interno se despertó. Después de 16 años de estar quietos, volvieron a construir. En la historia de cualquier iglesia también llegan estos llamados, momentos donde Dios nos interrumpe, nos sacude y nos recuerda que su obra no puede quedarse en pausa, que la fe no es solo mantener lo que tenemos, sino dar pasos que exigen obediencia. Hoy queremos reconocer esos llamados, esos momentos donde Dios nos sacó del estancamiento, reordenó nuestras prioridades y nos devolvió a lo que Él esperaba de nosotros. Y también preguntarnos, ¿qué está despertando Dios en nosotros ahora? Para quienes están tomando apuntes, acabamos de ver, ¿no? Debemos reconocer que la pausa prolongada puede volverse ¿qué? Normal. Podemos normalizar la quietud. Debemos recordar la visión original y debemos retomar lo que Dios nos mandó a construir. Ustedes se preguntarán quién es este par de tipos que están aquí con nosotros. No, tipos no. No, mentiras. Les presento a dos personas que han sido fundamentales tanto para el pastor en su llamado, a los pastores, también para la obra. Les presento, por favor, un aplauso a Marlon. Marlon ha visto el pastor cuando tenía pelo, digamos. Sí, yo realmente le he hecho caer más de uno, unos cuantos. Estoy en deuda. Y también tenemos con nosotros a Juan, creo que por ahí de pronto lo han visto tocando batería, de pronto lo han visto. Pero más importante que eso es líder de... Jóvenes de 18 a 25 años. Duro. Yo diría que es el líder del futuro de la iglesia, de las futuras familias. Ay, ahí sí no siendo uno. Aquí nos casamos también. Marlon, ¿cuánto tiempo llevas con el Paz, con la iglesia? Echándole cuentas, más o menos unos 10 años pasaditos. 10 años en la iglesia. Sí, he cambiado abundante. ¿Y con el Paz? No, con el Paz Julito nos conocemos desde la U. Tengo esa fortuna de conocerlo desde allá y pues ha sido un referente, básicamente. Y bueno, tú lo conoces desde ese entonces. Decías que le has hecho caer más de un cabello. ¿Por qué? Bueno, pues porque evidentemente trabajar con personas no es fácil, ¿sí o no? Entonces, y más como un tipo como yo. Entonces, todo. ¿A qué? No, hay mucha historia ahí por delante. Si quieren saber algo, pues no, me invitan a almorzar, a tomar cafecito, ahí les cuento, porque es largo. Pero no, sí, obviamente en esa amistad que hemos tenido desde la universidad y pues obviamente Julián y Carito han estado ahí como que ellos, para decirles, vea, ellos saben más cosas y detalles que mis papás. Que pues los papás de uno son los que saben todo, ¿no? Pero ellos saben mucho más. Entonces ya han conocido parte de mi historia, de mi vida. Estábamos hablando que en la historia
Dios envió a Ageo y a Zacarías a despertar la obra, ¿sí? Dos personalidades muy diferentes, uno tal vez más tranquilo, el otro un poco más confrontante, fundamental esto. Y de esta forma se empieza o comienza la restauración de la visión y el orden de las prioridades para el pueblo y para su obra. Dios envía a los profetas para llamar la atención del pueblo. Marlon, en este tiempo que llevas en la iglesia, ¿qué momentos o qué puntos críticos ha tenido la iglesia en los que el Señor ha decidido o ha llamado la atención de la iglesia a restaurar esa visión? Bueno, yo llego a Vida Abundante cuando la iglesia estaba, como contaba ahorita La Paz Carito, cuando estábamos en la casa La 28, ¿sí? Pues yo venía a un ritmo de igual, living la vida loca, ¿sí? Cero Dios, pero pues digamos ahí en ese entonces por la misma amistad nos alejamos, pero Julito me escribía como, parce, cuando vas a venir a la iglesia, no sé qué, y bueno. Entonces de algún otro momento pues llegué, momentos críticos pues bueno, momentos críticos no, hay muchos momentos, pero de pronto los más contundentes para esta mañana. El primero es que yo fui, en ese entonces yo estaba sin trabajo en la 28, en esa época que empecé a asistir a la iglesia, y pues fui testigo de cuando el Paz ya quería botar la toalla básicamente, ¿sí? Donde estaban frustrados, abrumados porque la iglesia no crecía, etcétera. Recuerdo que pues le dije como que pues, mijito, oremos. Sí, lo vi tan mal y oremos, ¿sí? La vieja confiable, digo yo, pero ese día fue tan impresionante el tiempo de oración que básicamente el Espíritu Santo le dijo, vas a vivir, los dos, ¿no? Ellos dos como pareja les dijo, van a tener dolores de parto, ¿sí? Con la iglesia, hablando de la iglesia, ¿sí? Y pues las que son mamás saben que esa vaina, ser mamá no es fácil, es una vaina difícil, dolorosa, ¿sí? Entonces les decía, o sea, este malestar que están pasando son dolores de parto para lo que se viene, ¿sí? Básicamente. Y casualmente pues Carito estaba embarazada de Abby, entonces pues también fue como ese momento difícil que ellos nos contaban ahorita. Entonces creo que ese fue un momento determinante, ¿sí? Donde ya iban a botar la toalla, pero deciden creer y seguir, ¿sí? Otro momento así, pues clave, importante, pues ya estábamos en el Jordán, la casa de Andresito, ¿sí? De la suegra, y en ese entonces, pues por diversas cosas, pues el Paz estaba frenteando la iglesia y Carito estaba en un trabajo, ¿sí? Le había salido un contrato, un trabajo, demás. Entonces el Paz estaba ahí frenteando, pero obviamente Dios es sabio cuando dice y sabe por qué dice las cosas, ¿no? Que no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, bueno, ahí en ese manejo interno, ella deja de trabajar y los dos deciden, pues, frentear la iglesia, ¿sí? Realmente para ellos internamente fue el hecho de, pues, renunciar a un trabajo, lo que La Paz decía, confiar, ¿sí? Dar ese salto de fe, de confianza, de frentear los dos la iglesia, y de ahí en ese momento fue crucial porque la iglesia se empieza a estructurar más, ¿sí? Empieza a coger más forma, la iglesia desde allá pues empieza a crecer, que pues de allá del Jordán pues pasamos acá, pues que ese trasteo, ahorita me acordaba, eso fue un trasteo pues impresionante, ¿no? La tarima, pedazo de tarima que había, bueno, eso fue una logística impresionante, la gente metiendo el hombro, ¿sí? Perdón, ¿el qué? Sí. ¿Qué? ¿El qué? El pedacito de tal. No, pues yo no sé si se acuerdan. Ay, qué pena, no, sonó muy feo. Pero no, era una tarima pegada. Ya cogí confianza, perdón. No, pero era un pedacito de tarima, pues lo llamo pedacito porque no es ni parecido a esta belleza que hay acá, ¿sí? No, dale que era como 3 metros, pues porque venía adaptada de allá, pues hacia acá, ¿sí? Y obviamente, pues la evolución y toda la cuestión de la iglesia. Entonces creo que ese ya aquí y ese segundo momento de contundente, sí hablábamos mucho tema o estas semanas o estos meses o este semestre, el tema de la reconstrucción de la iglesia, sí, paredes, pintura y tal, pero un punto crucial también dentro de ellos fue cuando empezaron a implementar los grupos conexión, ¿sí? Y todos acá hacemos parte de un grupo conexión, ¿sí o no? Oye, el que ya que no, pilas ahí. Entonces, esa estrategia también fue fundamental para la construcción de la iglesia y lo que tenemos pues hoy en día, ¿sí? Ya ahí viéndolo de manera personal, bueno, digamos Juanito es líder de jóvenes, yo hago parte de un grupo muy especial que es el grupo de hombres mayores de 30, que somos divorciados, papás solteros y tenemos unas condiciones especiales muy brutales. ¿Dónde está ese grupo?
Acá, no sé, no sé, en la mañana había horarios. Pero bien. Entonces, primero pues yo dije, no, pues que yo soy un man de más de 30 y pico. Sí, yo dije pues, también fue una lucha de ego, de orgullo, porque yo decía, ¿yo por qué tengo que ir? ¿Sí? ¿Por qué me tengo que someter? Al principio pues era un grupo bastante hostil, porque bueno, puros manes llenos de chichones, ¿sí? No, y es verdad, no se rían, no sean así atrevidos. Pero fue así, realmente, el PAS se puso la 10 como que vamos a sacar adelante este grupo, porque normalmente son las mujeres, ¿no? Las mujeres tienen esa virtud y que son artísimas, bastantes, unidas, no sé qué, pero los hombres, pues no, nos cuesta un poquito más. Pero cuando arrancó fue así, y es un testimonio que doy, pues yo digo como que, bueno, Señor, quiero amarte, quiero obedecerte, está bien, voy a empezar a ir al grupo, voy a obedecerte, sí, así, menguar a mí y a creer y a obedecerte. Y realmente hoy en día es una bendición mi grupo, ¿sí? ¿Por qué? Porque realmente cuando obedecemos, Dios nos bendice, ¿sí? Y no es necesariamente pues que la cuenta de ahorros esté llena de plata. Es el Nequi. Pero Dios bendice la obediencia y veo cómo está obrando el Espíritu Santo en mi grupo. En un grupo que inicialmente era hostil, pero que hoy en día uno de esos hombres ya se casó, va a ser papá. ¿Sí? Estuvimos en el baby shower hace 8 días, espectacular. Uno de esos hombres está en curso prematrimonial, ¿sí? Se va a casar nuevamente, el Señor le dio la oportunidad nuevamente. Uno aquí está, uno de los muchachos de que él está aquí, su esposa a otro lado, pero bueno, oró, no sé qué, y Dios ya la está trayendo acá, ¿sí? Unidad. Hay otro de nuestros hombres ya ahorita cerrando el ciclo de grupos que el Señor lo está llevando a restaurar su familia. Una vaina increíble que uno dice, tremendo lo que Dios está haciendo. Que uno dice, no, es que son personas que no dan un peso. No, sí, Dios lo dio todo, ¿sí? Y bueno, y los que estamos solteros, pues el Señor está orando en nosotros, está orando en nuestra mente, en nuestro corazón, está formando carácter, y eso es lo importante. Entonces creo que aplausos para el Señor. Y eso lo hablaba ayer casualmente con una amiga muy querida, donde le decía, el hecho de obedecer, ¿sí? Y esto es, aquí les hablo un poquito a mi corazón. El hecho de obedecer, ¿sí? El hecho de usted tener que alejarse de personas, alejarse de lugares o situaciones, usted dice, es que yo podría, pero el Señor le dice, no, hermano, pero usted lo obedece, y obedecer no es fácil, ¿sí? Y más si usted es independiente, pero créanme que estas semanas tuve que tomar una decisión contundente de obedecer, y ayer le daba testimonio a una amiga y decirle, uy, el Señor me ha dado una paz increíble, me dio una libertad aquí interna, ¿sí? Una paz que no cambio, ¿sí? Que sencillamente el Señor puso los ojos en mí y no me suelta, y aquí vamos, y vamos para el 2026 con toda, para adelante. Yo creo que en este mundo tan hostil, en esta sociedad que cada vez va más para el acto de mayor anarquía que nosotros podemos hacer es obedecer. Total. Amén. Vamos. Después de 16 años de silencio, la palabra del Señor volvió a sonar, y cuando el pueblo respondió, algo cambió. No solo reiniciaron la obra, recuperaron dirección, fuerza y visión. Esdras cuenta que, apoyados por la voz profética, el pueblo volvió a levantar las paredes piedra por piedra, hasta que el templo quedó terminado. No fue rápido, no fue fácil, pero fue real. Y es inevitable preguntarse, ¿qué habría pasado si el pueblo se quedaba solo adorando, pero nunca retomaba la construcción? ¿Qué habría sido de la siguiente generación si no encontraban un templo en pie? La historia bíblica nos muestra algo claro. Cuando la obra se retoma, Dios la impulsa más allá del punto donde se detuvo, y lo que se levanta después suele ser más fuerte que lo que existió antes. Como iglesia, este aniversario nos pone exactamente en ese punto, mirando lo que Dios ya construyó, pero conscientes de que Él no nos trajo hasta aquí para quedarnos en los cimientos. Hay más terreno, más personas, más áreas por fortalecer, más vidas por alcanzar.
El templo se terminó porque hubo un pueblo que decidió volver a levantarse. Y la historia continúa cada vez que una iglesia entiende que su llamado no es solo preservar lo que tiene, sino avanzar hacia lo que Dios quiere abrir. Hoy, este conversatorio cierra con esa misma pregunta. ¿Qué parte de la obra nos está llamando Dios a retomar, fortalecer o ampliar en esta nueva etapa? Bueno, ya estamos acabando, iglesia, no se preocupen por la hora. Esos frijoles están allá esperándolos, tranquilos, ya casi acabamos. Juani, la obediencia ha permitido que muchos de nosotros podamos permanecer en el Señor, pero es evidente que casi nunca queremos obedecer. Pero no obedecer trae muchas consecuencias en nuestras vidas. Cuéntanos cómo fue ese ingreso a la iglesia, cómo llegaste así rápidamente y cómo has podido vivir la obediencia en vida abundante. Bueno, yo creo que como muchas personas tuvimos un pasado en Mundo Aventura, hicimos muchísimas cosas y regresamos otra vez a los pies de Dios. Yo recuerdo un poquitico de la historia y les comparto que yo era una de las personas que no sonreía, yo siempre buscaba pleito, conflicto, mantenía en muchísimos bares y otras cosas. Y llegué a un punto de mi vida en donde yo estaba colapsado de muchísimas cosas y mi corazón necesitaba algo más, porque realmente no encontraba lo que mi alma necesitaba. Y encontré Vida Abundante por redes sociales y no quería que nadie supiera, algo muy discreto, porque pues venía yo allá, no, qué boleta, ir a una iglesia eso. Entonces yo dije, listo, la voy a buscar, me indicaron más o menos en dónde era. Fui, la busqué y yo realmente hice una oración muy insolente a Dios. Yo le dije, bueno, Dios, voy a buscar la iglesia. En ese momento pues la iglesia no tenía aviso, no tenía absolutamente nada por fuera, o sea, no era visible. Y yo comencé a subir y a bajar por el sector como 3, 4 veces. Y recuerdo que ya la última vez yo le dije como que voy a subir, voy a bajar otra vez. Si no encuentro a nadie, si no encuentro a la iglesia, me pierdo otra vez, me voy otra vez. Subí, bajé, no encontré a nadie, pero yo dije, le voy a dar la última oportunidad. Yo dando la última oportunidad a Dios. En esa subida y bajada otra vez, Dios hace que aparezca la pastora Carolina. Y ahí es en donde empiezo a conocer mi iglesia, esta iglesia. Cuando ingreso al lugar en donde estábamos, que era enfrente de Multicentro, comenzó a sentir algo totalmente diferente que en mi vida había sentido. Y en esa semana o un tiempo después, no recuerdo bien, yo le había mencionado al Paz Julián que había tenido una visión de una iglesia, de una tarima grande con muchísimas personas, que todavía no es esta. Vienen cosas grandísimas. Amén. Juan, tú has liderado jóvenes por bastante tiempo. Quiero preguntarte, ¿cómo puede esta generación reactivar esa comunión con Dios y permanecer y levantar esas murallas? Porque muchos de los jóvenes hoy por hoy pues no quieren saber de Dios, tienen otro tipo de intereses, pero ¿cómo pueden incluirse en la iglesia, permanecer en la iglesia? ¿Qué consejo les darían? Bueno, yo creo que partiendo de lo que dice la palabra en que estamos viviendo pues estos tiempos, que a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno, no podemos dejar que eso permee en nuestras cabezas, ¿sí? Lo malo es malo y lo bueno es bueno. En la palabra es claro las cosas que son buenas y las cosas que son malas. Y claramente vivimos en un mundo en donde constantemente nos están dando muchísimas cosas que son malas y las normalizamos. Pero acá es en donde realmente nosotros, y pues les compartimos a nuestros muchachos constantemente, de que en el mundo van a tener aflicciones, como lo dice la palabra, pero que realmente la única manera de poder avanzar en el mundo es poder tener carácter. Y ese carácter solamente lo encontramos en Jesús.
ese carácter es formado en nuestros procesos de formación. O sea, realmente, si yo no hubiera hecho un proceso de formación, yo creo que mi cabeza se hubiera partido muchísimo, porque yo tenía una cantidad de bloqueos mentales y murallas que no me permitían conocer a personas, que no me permitían sostener una conversación, que me aislaba. Y yo le doy muchísimas gracias a Dios por estos procesos de formación, por eso específico, porque han ayudado a que pueda crecer personalmente, profesionalmente, y también es una invitación a todos los muchachos de que no se queden ahí en donde están, no se queden con solamente venir un domingo, conéctense y realmente arranquen un proceso de formación. O sea, no es una propaganda más, ¿sí? Es real. Si ustedes quieren ver cambiar sus vidas, arranquen un proceso de formación. Igual, como todo en la vida, van a haber momentos donde hemos querido botar la toalla todos. Siempre van a haber momentos así, pero Cristo hace la diferencia cuando es el centro de la vida de nosotros. Gracias. Gracias, Marlon. Gracias, Juan. Muchas gracias por estar aquí. Amén, mis amados. ¿Qué tal si nos ponemos sobre nuestros pies? Levantemos nuestras manos al Señor y cerremos este tiempo agradeciendo a Dios por estos 16 años de ver la construcción, de ver vidas cambiadas, vidas transformadas, y pongamos también nuestra mirada en lo que vendrá, porque yo lo que siento en este tiempo, iglesia, es que estamos en una transición. Estos 16 años son determinantes, porque 16 años pararon la obra. Y a los 16 años Dios les hizo el llamado a retomar la obra. Lo que el Señor me mostraba en este tiempo es que hay muchas personas que han decidido parar la obra, que han decidido detener. Muchas personas que, como nosotros, nos encontramos en una pausa. Pero ojo, esa pausa no fue iniciada por el Señor, es una pausa que tú decidiste hacer por situaciones que pasaron, y han pasado años, quizás han pasado décadas, y hoy el Señor te trajo a esta casa para decirte: este es el tiempo de que retomes. Este es el tiempo en que le digas: Señor, heme aquí, envíame a mí. Señor, si en algo te puedo ser útil para la obra que has puesto a dirigir a mis pastores y a mis líderes, si en algo puedo ayudar a la construcción, a la multiplicación de esta iglesia, Señor, úsame para tu gloria y para tu honra. Coloco mis dones, coloco mis talentos. Señor, renuncio a esa pausa, renuncio a ese alto que hice, a ese voto interno que hice, Señor. Y hoy te pido, Señor, que me reactives nuevamente para tu gloria y para tu honra. Levanta tus manos, iglesia, y adoremos al Señor. Un instante más, adoremos, Señor. En el nombre de Jesús. No vengo a pedir. Ahí está el Señor sobre ti. No vengo a buscar. Ahí está el Espíritu Santo. Solo vengo a Él está despertando en ti una nueva visión. de amor. Tus pastores han sido ejemplo. No renunciaron. Buscaron a Dios. No te canses de la obra. Te puedes cansar en la obra, pero nunca te canses de servirle al Señor. Vamos, fortalécete en Él. Líderes, no hemos visto nada de lo que el Señor va a hacer con nosotros. Ciñe tus lomos, fortalécete. Ministerio, todas las áreas de vida abundante, prepárense, porque lo que viene en el 2026 es mayor, en el nombre de Jesús. Vamos a
adorarte.